Voy a retomar este enfoque que nos planteaba muy bien, en este caso, el preámbulo, que tiene que ver cómo el gobierno, el presidente de la República, anuncia la presentación de un presupuesto para el próximo año completamente financiado y sin recurrir precisamente a deuda, pero ni un tan solo centavo de deuda, como decía él, así de manera tácita. ¿Es histórico esto? Bueno, sí, ese, por cierto, fue el cierre del discurso, que estuvo... Podemos hablar de otros temas interesantes del discurso que hubo, pero comenzando por el final, como lo planteas en tu nota y como lo dices, creo que hay un doble compromiso en ese tema del presupuesto, que estoy seguro que con el paso de los días, y tendrás acá expertos en la materia, economistas, que te puedan ir detallando ese tema, pero el anuncio de tener ese presupuesto sin deuda, con la premisa, antes del anuncio él dice, no se va a gastar más de lo que se produce, que es lo que básicamente es la economía de un hogar. Uno no puede vivir de más de lo que ingresa porque pues vienen los problemas de deuda. Creo que sí, va a ser muy interesante, es un compromiso muy fuerte que el presidente hace, y no solamente plantea, Ernesto, el hecho puntual de presentar por primera vez en décadas un presupuesto que no necesite financiamiento, sino que te habla que va a haber un beneficio progresivo, confiando en que la economía del país va a mejorar. Pero ¿qué implicaciones tiene para las finanzas públicas? Porque al hablar precisamente de un presupuesto en todos sus géneros, realmente estás hablando de un país que está solvente de alguna manera financieramente hablando, fiscalmente hablando. Es decir, si has prometido presentarlo así, quiere decir que estás consciente de tu manejo fiscal correcto, de que ya has creado un preámbulo de ciertos ahorros de toda tu partida. Es un presupuesto bastante complejo de los que entienden esa materia, de todo el tema de las partidas y todo el tema de gasto. Quiere decir que ya hay un ajuste importante en los tres poderes del Estado. Acuérdate que estamos hablando de el legislativo, el ejecutivo, que es el más grueso, y también en la parte del poder judicial, que tienen el 6%. ¿Bajo qué también política fiscal? Es decir, vamos a tener que recibir otros anuncios fiscales, vamos a tener que ver modificaciones dentro de la especie o el marco tributario de El Salvador. Por eso un poquito la parte, y no quiero entrar a lo especulativo, pero a eso me lleva un horizonte de esta envergadura, ¿no? Mira, yo no puedo darte a profundidad, no conozco el detalle. Segundo, no soy especialista en la materia, ni economista, pero hablando de los temas básicos de un presupuesto, sin duda tiene que haberse registrado un ordenamiento, el cual se había criticado durante mucho tiempo. Reducir gastos. Gasto corriente, reducción gastos de general de plazas innecesarias. Hay una cantidad de variables que entran ahí que probablemente tapar vacíos fiscales, ¿verdad? Luchar contra el contrabando. O sea, hay, pero muchos se preguntan, bueno, ¿van a venir más impuestos entonces? Pero acuérdate que lo hemos hablado en otros programas, no se trata de sumar impuestos, con que tú combatas la ilusión, el contrabando, la economía informal. Tú desde ahí tienes una gran cantidad de grietas por donde los ingresos se escapan. Entonces lo que tenés que hacer, como dicen muchos, es no generes más deuda, más bien genera más ingresos. Sí, claro. Que es un tema de ingresos. Sí, en términos matemáticos, entonces, para un economista es generemos más ingresos. ¿Y qué dice tradicionalmente los puntos? Aumentar el IVA a 3 puntos, es lo que no se ha querido, porque es un golpe muy fuerte para la economía local en general. En el discurso él habla de 9 etapas. 9 etapas. Una nueva etapa donde, claro, tenés el punto de la seguridad bastante resuelto, con las pandillas desarticuladas, y sobre el control y el sostenimiento de la seguridad, porque acuérdate que sostener la seguridad también requiere de muchísimos ingresos, mucha disciplina, mantener esta capacidad operativa
de la policía y de la Fuerza Armada para contener este tema de la seguridad, que apenas tenemos 2 años con un control coercitivo inicial de la seguridad, pero luego tiene que venir una evolución del plan de control territorial, tiene que venir una reconstrucción del tejido social que requiere toda una economía robusta. En esta nueva etapa él habla del nuevo reto, de la nueva forma de enfrentar el país esta nueva etapa. Entonces la cultura del más vivo que llama el presidente, hoy por hoy es un tema del comportamiento social que ha dejado expuesto, por un lado, que cada vez más tú critiques a aquel vivo, aquel que se mete en la fila, que todos nos quejamos del tema del tráfico, por ejemplo, que nos quejamos del desorden, pero a cada día vemos que nadie quiere hacer la fila correcta, se pasa en amarillo, bloquean la vía y va sumando. Habló del tema de la basura, interesantísimo que plantees ese tema, introduzcas ese tema dentro de un discurso de la nación, porque lo consideras un gran problema. Dice Ernesto, buenos días, felicitaciones por tu atinado tema de este día. Cabe aclarar que el anuncio del señor presidente se refiere a la omisión de deuda para financiar gastos corrientes, es decir, ¿siempre habrá endeudamiento para inversiones? Entendería yo que se refiere a tema de obra social, al tema de... creo yo, pero bueno, para esa parte creo que nos podemos ir un par de semanas atrás al anuncio del modelo implementado para financiar los puertos, el modelo de Gilport para el puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Ese modelo en que tú te consigas un formato ya sea de economía mixta, de sociedad de economía mixta, de es el caso de Gilport, ¿no? Es sociedad de economía mixta, que conseguir un aliado empresarial fuerte para el desarrollo de este tipo de infraestructura, en donde ya el gobierno no va a tener que dedicar de su presupuesto a este tipo de mantenimiento de puertos, que probablemente, y esperaría yo, que también tengamos otro tipo de modelos, ya sea el aeropuerto en el actual en Comalapa o en el que están anunciando en el aeropuerto del Pacífico, que es un modelo que ha funcionado en otros países de América Latina. Chile desde hace muchos años tiene concesiones en este formato de alianzas público-privadas, en diferentes formatos, en donde la empresa privada invierte en este tipo de infraestructura, en este tipo de obra, y por supuesto buscando un modelo de rentabilidad. No estás hablando de una donación, estás hablando de una inversión, de un modelo de negocio en que la empresa privada invierte y ya no es el gobierno el que tiene que gastar del gasto corriente de su presupuesto, y el presupuesto dedicarlo a seguridad, a salud, a educación, y ahí tenés en este formato adecuado, desarrollando la infraestructura, puertos, aeropuertos. En el mismo aeropuerto, los mismos aeropuertos, en el mismo puerto tenés toda la zona extraportuaria, la zona esta del aeropuerto, donde podés implementar muchos modelos para obtener ingresos. Las inversiones tienen que tener otro tipo de formato. Fíjate que es bien interesante también cuando el presidente hace ciertos anuncios y ciertas valoraciones, como por ejemplo algo que tiene que ver mucho con ese sentido social y de interés de muchos salvadoreños, que es el tema de la conclusión, la terminación del nuevo Hospital Rosales, por ejemplo. El presidente dice que el Hospital Rosales sigue en construcción y asegura que no se ha detenido en ningún momento la construcción del mismo, ¿no? Yo creo que el Hospital Rosales lo hemos esperado durante muchas décadas. Funcionó donde está ahora y siendo muchos, digamos que en las críticas le recalcan que fue una promesa del primer mandato, que no se ha cumplido, pero al final ahí está, y seguramente pronto, dentro de un año, no sé cuánto, en realidad no conozco el detalle de la evolución, te dice de que lo van a terminar. Y ahí es donde viene en la parte del discurso, otro punto interesante, Neto, en tema de comunicación, es donde él habla de paso a paso, ladrillo a ladrillo, creo que ocupa él esa frase, y pone de ejemplo para decir que van a terminar de Rosales y el hospital de Nejapa también, cita los dos hospitales,
te dice y te cita ejemplos. El tema de la seguridad, por supuesto, que fue paso a paso. Te hablo del centro histórico, que ha ido poco a poco y todavía incluso se detiene bastante en el discurso en el centro histórico cuando dice, muchos decían que solo era una cuadra, después 2 cuadras, 6 cuadras, y así va hablando. Y hoy por hoy el centro histórico genera una actividad económica fuerte y con una proyección que tú tenés en el centro histórico en planos. Tú tenés ya hoteles, torres de apartamentos que van a estar ahí en el centro histórico. Organizaciones civiles también marcharon demandando, primero, no más régimen de excepción, demandando una mejor situación económica para los salvadoreños. Incluso también entiendo que salió por ahí el tema de COSAVI, que era parte de las demandas que hacían. ¿Cuál es tu valoración frente a ese, digamos, dos mundos que podemos ver a la hora de una marcha? Mira, siempre tú ves... De una celebración. Tú ves 1 de mayo, 15 de septiembre, sí. Tú ves esta oportunidad donde hay sectores que siempre habrá, y está bien, es parte de una democracia, que están en desacuerdo con planes, con medidas, en donde sienten que ciertos planes les molestan, como por ejemplo el régimen de excepción. Hay un movimiento específico que reclaman ciertos abusos, consideran abusos de derechos humanos, pero tú ves en las encuestas, las mediciones, que la inmensa mayoría está de acuerdo con el régimen de excepción. Tú ves reclamos que año con año se hacen a un gobierno, no es exclusivo de este gobierno donde hay movimientos sociales reclamando. Es más, te voy a decir, tú ayer viste que la gente se expresó en esas marchas, puso los carteles que quiso, caminó por donde quiso caminar, se juntaron diferentes movimientos y creo que no hubo, por lo menos yo estuve monitoreando, no hubo tensiones ni acosos policiales, no hubo enfrentamientos, no hubo, que en otra época, tú y yo que tenemos muchos inviernos y veranos, en épocas lluviosas cubriendo, claro, por supuesto, en medios de comunicación, te recuerdas otros momentos en que hubo enfrentamientos muy fuertes cuando llegaban estos momentos de marchas de oposición. Creo que ayer estos movimientos se expresaron libremente y lo cual valoro bastante. Se pudieron plantear sus ideas, pudieron hacer sus reclamos. ¿No lo ves sociales como un síntoma social de expresión? Yo lo veo normal, que también como toda debe democracia, tomarse, ¿sí? Porque yo he visto durante mucho tiempo, siempre, en cualquier etapa de una administración, tú ves diferentes movimientos que en un momento reclaman por este punto, por este otro punto. Es parte de la democracia, y parte de la democracia es dejarlos expresarse como se dejaron expresar ayer. ¿Quién debe, a tu criterio, o cómo debería ser el perfil que debería tener la nueva dirección general de la institución? Primero, un inmenso reto, el perfil y los requisitos deben ser similares a estas personas que fueron los que estuvieron al frente del plan del control territorial y que obtuvieron estos frutos que hemos tenido ahora. Yo no me atrevería a dar un nombre, creo que probablemente dentro del tema del grupo de comisionados que tienen mucha experiencia, que hay otros comisionados que tienen seguramente un buen bagaje en el tema policial, muchos años de experiencia, algunos ya no están, lastimosamente, otros ahí están todavía en su larga carrera policial, que podrían tomar el mando. Ahí el presidente tiene un inmenso reto. Y el que asuma tiene el reto inmenso de mantener esa herencia y mejorar la herencia de los frutos del plan de control territorial. Cuéntame un poquito, vi una marcha, desde luego, demandando aspectos sobre la base económica, el alto costo, cuestionando el régimen de excepción, las desapariciones, incluso hasta el tema COSAVI. Sí, no, fue algo maravilloso porque los movimientos sociales que aglutinan a diversos sectores decidieron salir a expresar su descontento. Entonces cada sector, cada movimiento expresa pues su petición, ¿no? Su reivindicación. Entonces al principio teníamos unas expectativas un poco bajas por todo lo que ha pasado, todo lo que ha venido, la persecución, las capturas de algunos líderes sociales. Creíamos que el miedo iba, digamos, a permear, digamos, en contra de esta marcha, pero fue lo contrario. Tuvimos una multitudinaria presencia. Retenes. Hubo retenes, pero además estaba el desfile, digamos, de las fiestas cívicas, pero aparte de eso, fue multitudinario en el sentido que, digamos, la gente expresó
digamos, su descontento. Y vamos a hablar de eso porque estamos muy contentos y creo que aquí hay un giro. Aquí hay un giro, Ernesto, en el movimiento social y la lucha social respecto a lo que está pasando. Se podrá ver a El Salvador en una economía robusta, como un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente y fiscalmente independiente, al referirse al presupuesto que él anunció, en la cual se iba a presentar sin emitir un solo centavo de deuda. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, todo ese escenario y todo ese episodio de la cadena nacional, o sea, hay que enmarcarlo en lo que sucedió ayer. O sea, no lo puedes ver fuera del contexto. Tanto la semiótica de la imagen, es decir, la lectura de lo que se ve, como el contenido, vean, de lo que se expresa. Hablemos del contenido, de lo que me has preguntado exactamente qué es el mensaje. Mira, decían en la época del papel que el papel aguanta con todo. Yo diría hoy, las redes aguantan con todo. Y tú puedes decir lo que quieras y prometer lo que quieras, pero los datos de la realidad son los que te desmienten. Y los datos de la realidad son los que aclaran el panorama. Sí, yo te puedo decir, misa, te puedo decir que este es el país maravilloso del mundo, pero tú agarras los datos de la realidad. Te pongo un ejemplo hoy. Hoy aparece publicado en diferentes medios de comunicación que cayó la matrícula en la educación superior. Cayó las graduaciones en la educación superior. ¿Qué? O sea, hay un declive de país como economía. Pues entonces lo único que yo te puedo decir es que ese discurso hay que cotejarlo con los datos de la realidad. Hay una realidad distante, claro, un criterio entre lo que se palpa y lo que Ernesto, la canasta básica, la gente ya no puede comer. Hay datos de organizaciones independientes de Naciones Unidas que te dicen, información que te dice, mire, aquí la pobreza ha aumentado. Yo me hago la pregunta, ¿qué gobierno se siente orgulloso de que la pobreza aumente en su periodo, en su gestión? Yo creo que ninguno. O sea, el orgullo es disminuir la pobreza. Esa lectura de la imagen te deja demasiadas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas que podríamos hacer, o sea, claro, que te van a quedar, por supuesto, sin respuesta, pero ¿por qué le da más importancia a este presidente, a este gobierno, al militarismo? Y no a lo civil, y no a la sociedad. Es una pregunta que yo me estoy haciendo. ¿A qué te refieres al militarismo? En términos... ¿Viste esa imagen? Claro. O sea, está hablando y está, bueno, ustedes la acaban de poner, está hablando y están pues aquellos batallones. Dicen que fueron 16.000. Bueno, acuérdate que él es el comandante, perdón. Claro, él es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Pero es el presidente del país. Claro. Claro, entonces tiene que estar con su pueblo. Un presidente tiene que estar con su pueblo, no solo con sus militares. En términos, por eso tú me hacías la acotación. En términos semióticos te deja una lectura de que está más allá y no con lo que antes era un discurso con los estudiantes. Ese es el mensaje de Ernesto. Ese es el mensaje. Así lo califica. Claro, y le dice, cuando tú lees entre líneas, le dice, en el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales. Así le dice. Busca las líneas del discurso. En el nuevo momento que viene ustedes son fundamentales en la tarea que vamos a realizar. Entonces, evidentemente, cuando tú sacas lecciones de una lectura de la imagen, estás diciendo, le apuesta al militarismo, ¿verdad? O sea, le apuesta a estar rodeado, no del pueblo. O sea, en otras palabras, era una oportunidad este 15 de septiembre para que el presidente se diera un baño de pueblo, un baño de gente, saludarlo. Y no, bueno, aparte de eso. Pero a mí me gustaría hablar, Ernesto, de lo contrario también, de esa otra marcha. Esa marcha de la gente, esa marcha que fuimos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los movimientos populares, fue una expresión de que este país está partido en dos, este país está dividido completamente. Entonces tú lo ves, ¿verdad? Los que aún creen, digamos, ¿verdad?, en toda la propuesta gubernamental, etcétera, pero también está ese otro país que ya se desencantó. Más que las peticiones ahí en la marcha, Ernesto, fíjate bien lo que te quiero decir, más que la petición en la marcha, lo que hay que sacar una lectura profunda de esto es la marcha en sí mismo. Es decir, porque el movimiento social quedó apagado.
O sea, el movimiento social, una especie como que lo habían desenchufado después de las elecciones, ¿verdad? Acuérdate que hubo la captura de algunos líderes de la alianza, sí. Y aquello fue bueno, y no había, digamos, una expresión donde la gente saliera, porque pues el miedo cunde, el miedo ha permeado todos los sectores, y entonces decía, bueno, ¿y qué pasó? El movimiento social, ¿sí? Muchos lo habían declarado incluso hasta en estado crítico, casi de muerte, el movimiento ¿sí? social. Y aparece esta marcha. ¿No hubo petardos ahora? ¿No hubo petardos? No, o sea, hubo... Porque eso fue de lo que también en la anterior... Mira, hubo carteles, hubo peticiones, hubo consignas, hubo de todo. Cada sector iba con sus propias peticiones, pero la marcha, eso en sí mismo, que reúne más de 20.000 personas, Ernesto, más de 20.000 personas en un 15 de septiembre, o sea, hay que interpretarlo de la siguiente manera, es decir, es un despertar del movimiento social de El Salvador, pero con un mensaje profundo. En este paso del desencanto al repudio y a la indiferencia, ¿por qué la gente está ya repudiando este régimen y este gobierno? Mira, porque desde mi punto de vista, el gobierno actual tiene una hemorragia de credibilidad. Sí, no hay día, Ernesto, que los salvadoreños a través de distintos medios y de redes sociales nos enteremos de cada cosa, de cada cosa que han ocultado, de cada situación de espanto. Me he enterado de unos audios del finado Alejandro Mason con el presidente de la Asamblea Legislativa, son de espanto, viendo cómo escuchan e interfieren periodistas, periódicos, medios de comunicación, cada día. Entonces, mi posición es que el gobierno tiene una hemorragia de credibilidad, y para contener esa hemorragia de credibilidad, creo que no le atinan. Aún con los asesores mejores pagados del mundo, no le atinan. Entonces, cuando el pueblo se da cuenta de eso y está en el desencanto y pasa el repudio, la gente ya se expresa. Y tú ves que la gente a través de las redes empieza a expresar su desencanto, su malestar, su repudio. ¿Cuál ha sido la respuesta, digamos, del gobierno de este lado? Empezar a bloquear. Y ese es un error fatal. ¿Qué impacto tiene toda esta, digamos, esta demanda reivindicativa que planteaban frente a esa realidad en la cual la parte oficial dicta un nuevo horizonte para un crecimiento económico, para una apuesta más en aspectos meramente sociales, con un presupuesto solvente, sin recurrir a deuda, etcétera, etcétera? Bueno, yo lo que ya en el contenido del discurso de ese anuncio de que va a mejorar la economía, yo lo tomo como una promesa, como una oferta, como una batalla comunicacional que tienen que hacerla. Es decir, todos los gobiernos van en busca, y el gran reto de este gobierno es precisamente ese, la canasta básica. El pueblo cada vez tiene menos dinero para cubrir sus necesidades básicas, como la canasta básica sobre todo. Y entonces no hay empleo, el campo está diezmado, las alcaldías están completamente paralizadas. Mire, Ernesto, hay distritos que, bueno, hoy se le llama, a las alcaldías que hoy se les llama distrito, miren, de verdad parecen pueblos zombies. Parecen pueblos abandonados, como aquellas novelas de Juan Rulfo, ¿verdad? Aquellas novelas de Juan Rulfo que habitaban fantasmas y habitaban. Así están estos pueblos. Entonces la experiencia misma de esta participación conmemorativa al mes de la independencia patria, entonces a tu criterio es una demostración de fuerza es equivocada. Para mí es de valor, era equivocada, porque tendría que haberse dado un baño de pueblo, saludar a los que desfilaban, ir ahí, decirle mira aquí estamos, y después te echas un desfile ante los jóvenes. O sea, ya demasiadas escenas de militarismo, demasiadas escenas. O sea, pareciera que se siente muy cómodo hablando así. Tiene mucho énfasis en ese tema. Entonces, hay demasiado. Entonces, ¿por qué no hacerlo ante los estudiantes? ¿Por qué no hacerlo ante los padres de familia, etcétera? Pero el contenido mismo no se sustenta porque se desgrana ese contenido ante los hechos de la realidad. Es que mira, este país que todo lo que se consume, la mayoría se tiene que importar. O sea, si no tienes tú un control de la economía y un manejo, digamos, de las cosas de la hacienda de manera austera, de manera clara, con una proyección de inversión en la producción agrícola, etcétera, tenés que sobrevivir con deuda.
O sea, sobrevivimos a puras remesas, pues, pero con deuda tienes que saber, bueno, este gobierno ha disparado la deuda. Todos los indicadores te dicen lo contrario de lo que dijo ahí. Pero más que hacer eso, yo lo que quiero expresarte, Ernesto, es que viene un momento bien interesante, ¿verdad? El movimiento social está activo y está diciéndole, vaya, despertamos y aquí estamos. ¿Verdad? Estamos haciendo la denuncia permanente de todos los sectores. Hay muchas cosas, injusticias, hay muchas cosas que se están dando. Bueno, el gobierno tiene una hemorragia de credibilidad porque pues, cada día pierde la credibilidad y cada día y la forma, en vez de ponerse un torniquete y decir vamos a llevar a hacerle un antejuicio a estos diputados que han hecho esto, en vez de ponerse un torniquete para detener esa hemorragia de credibilidad, el gobierno lo que hace es lo contrario, empieza a hacer bloqueo de redes, etcétera. No, o sea, la gente no la vas a callar, a la gente no la vas a silenciar, porque la gente de todas maneras busca expresar su voz. Creo yo que es el momento en que el movimiento social tiene que dar el salto a la unidad. Hoy sí, a la unidad. Es el momento. Esa es tu conclusión ya. Es el momento de la unidad. Este momento es el unidad, definitivamente. Después de esa expresión, el movimiento social diga, bueno, ok, ya ahora sí, unámonos y construyamos una esperanza social.